Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos corresponde adentrarnos en el apasionante mundo de la embriología. Es un tema un poquito pues, árido, pero ciertamente no deja de ser necesario, ¿verdad?, para comprender lo que es la organización anatómica y funcional ya pues, en el ser humano en su etapa postnatal del sistema nervioso en general. Bueno, vamos a empezar hablando, digamos, esta primera clase es en realidad de generalidades de embriología, de embriología humana. Vamos a abarcar básicamente el periodo, ¿verdad?, o los fenómenos que se presentan desde lo que es la fecundación del óvulo, ¿verdad?, la formación del cigoto, hasta lo que es el cierre del neuroporo posterior, que es la conclusión, digamos, de la maduración del tubo neural como tal. Bueno, el primer fenómeno que vamos a describir es el proceso de fecundación, ¿verdad? Vamos a tener que la fecundación y la formación del cigoto en el ser humano va a depender de la llegada, ¿verdad?, de al menos unos 300 a 500 espermatozoides viables, ¿verdad?, de los cuales solo uno técnicamente, ¿verdad?, va a ser el que va a lograr pues producir ya de forma completa la reacción acrosómica y la penetración a nivel de el ovocito. Vamos a tener que, realmente tenemos tres fenómenos bien diferenciados, ¿verdad? Donde vamos a tener una penetración a nivel de la corona radiada, ¿de acuerdo? Que va a ser la serie de células T-coluteínicas que envuelven al ovocito, ¿verdad? Ya a nivel maduro y en la zona de fecundación, propiamente en el tercio distal de la trompa de falopio. Vamos a tener en un segundo momento un fenómeno de penetración de la zona pelúcida, que la zona pelúcida va a ser la serie de glicoproteínas de envoltura que están externas, digamos, a la membrana citoplasmática del ovocito, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a estar mediado en realidad por el reacomodo, ¿verdad? Y la activación de ciertos complejos moleculares que se llaman los ZPs, ¿de acuerdo? Entonces, de los ZPs, la más importante, ¿verdad?, o la mejor descrita en cuanto a lo que es la penetrancia de la zona pelúcida va a ser la glicoproteína ZP3, ¿de acuerdo? Que va a producir, es esta que tenemos acá en este esquema, ¿de acuerdo? Que lo que va a producir o va a conformar es una proteína, una glicoproteína de carácter filamentoso que se va a acoplar con el glicocálix y el complejo lipoproteico de la región de la cabeza del espermatozoide y permite, perdón, el avance, digamos, a través de esta capa del ovocito, ¿de acuerdo? Por último, y en tercera instancia, vamos a tener la etapa de fusión de membranas, donde a pesar de que toda digamos, o íntegramente, tanto la cabeza como la cola del espermatozoide va a penetrar hacia el citosol del ovocito, pues va a haber ciertamente una fusión de las membranas celulares de ambas estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en esas tres etapas es que se va a desarrollar la fecundación como tal. Ahora, vamos a tener en segunda instancia que es importante, digamos, dentro del desarrollo del embrión humano, pues lo que es el bloqueo de la polispermia, ¿verdad? Que va a ser, digamos, una función importante, ¿verdad? Para mantener, digamos, la integridad del fenotipo, el fenotipo diploide de los juegos del juego, digamos, de 46 cromosomas a nivel del núcleo del cigoto, finalmente. Vamos a tener que el bloqueo de la polispermia pues va a tener dos fenómenos, ¿verdad?, bien diferenciados, donde hay un fenómeno temprano en el cual la fusión de las membranas de la cabeza del espermatozoide y el ovocito va a generar un cambio del potencial de reposo. Entonces, básicamente se va a despolarizar la membrana del ovocito hasta más o menos un potencial de acción de un potencial de reposo de más 10 milivolts, que hace, digamos, que cambie la estructura conformacional de las lipoproteínas y de los polisacáridos de membrana del ovocito, y esto impide, digamos, en primera instancia la fusión, digamos, de una segunda membrana de espermatozoides.
Y en segunda instancia vamos a tener que la entrada de corrientes de calcio a nivel del citoplasma del óvulo, pues va a generar también un cambio, digamos, en la conformación estructural y en el plegamiento de las proteínas de superficie que evita la fusión de nuevos espermatozoides, digamos, con la membrana del ovocito. En segunda instancia, digamos, o ya después de que se da la penetración, ¿verdad?, propiamente de el espermatozoide, va a haber una activación, ¿verdad? Y esto es muy influido por el influjo de calcio hacia el citosol del ovocito. Va a haber una activación de todo lo que es la maquinaria transcripcional del gameto femenino, ¿de acuerdo? En el cual, pues si bien el ovocito, estamos todos claros que queda detenido en la metafase 2 la metafase de la meiosis 2 en lo que es el proceso de ovogénesis, inmediatamente se activa, completa, digamos, esa segunda división meiótica, se forma un segundo cuerpo polar del ovocito y posteriormente a eso se da la formación de pronúcleos, tanto uno femenino como uno masculino, que posteriormente van a perder, digamos, o se va a descondensar las estructuras de membrana del núcleo y se va a producir pues la formación de la combinación de los cromosomas, tanto paterno como materno, y a partir de ahí la primera división mitótica ya del cigoto, ¿de acuerdo? Ya para formar, digamos, en primera instancia un ente de dos células, ¿de acuerdo? Ok. Este proceso más o menos de fusión de núcleos y combinación del material genético tarda más o menos las primeras 6-8 horas post fecundación. Ahora, en lo que es la segunda etapa, digamos, de formación del futuro embrión, ¿de acuerdo? Vamos a tener la segmentación del cigoto y la implantación, ¿de acuerdo? La implantación, ¿verdad? Lo que es la penetración propiamente a nivel del endometrio del útero materno se va a producir aproximadamente entre el día 7 y 9, ¿verdad? Que eso nos va a ubicar o nos va a ocupar, digamos, el periodo de tiempo de la primera semana de gestación, desde el momento de la fecundación, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco vamos a tener que dentro de las mismas estructuras glicopeptídicas de la corona radiada y demás estructuras remanentes del ovocito, se van a empezar a dar divisiones sucesivas del cigoto, ¿de acuerdo? Que en primera instancia, pues una etapa de 2 células, 4, ¿verdad? Se va duplicando hasta llegar a un primer estadio bien definido, ¿verdad? Que es la mórula. La mórula se produce más o menos al tercer, cuarto día de gestación y es una estructura, pues obviamente diploide, ¿verdad? Y formada aproximadamente por 16 células, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas células, por cierto, también del proceso, digamos, de división del embrión, las vamos a conocer como blastómeros en estos periodos o estos estadios iniciales. Ahora, vamos a tener una segunda etapa de formación del embrión, que va a ser lo que es la consignación, ¿verdad? Propiamente del blastocisto, ¿de acuerdo? Blastocisto, pues obviamente como el origen etimológico del término, ¿verdad? Nos lo deja ver, pues va a ser un estadio de desarrollo embrionario y filogenético donde vamos a tener una cavidad, ¿de acuerdo? Grande, que está dada en realidad por el influjo de sodio e iones que condiciona la sodio-potasio ATPasa de los diferentes blastómeros. Eso hace que, digamos, se dé un gradiente iónico que facilite la entrada de iones monovalentes y de agua hacia el interior de la estructura de las blastómeras y se forme, digamos, la cavidad del blastocisto. Esto más o menos ocurre a mediados de la primera semana de vida, cerca del cuarto o quinto día. Poco a poco y con el crecimiento del blastocisto, de acuerdo, conforme avanza la primera semana de vida, vamos a tener un primer momento de diferenciación, digamos, y a expensas de este quisto, de esta cavidad que se llama el blastocele, de acuerdo, que es la condicionante y la determinante del término del blastocisto. ¿Está bien? Vamos a tener la formación de una capa, digamos, de una estructura interna, un conglomerado de células que lo vamos a conocer como la
masa celular interna o el blastocisto, perdón, la masa celular interna, ¿de acuerdo? Y que es el embrioblasto, y alrededor de este, ¿verdad? Y formando pues una estructura, digamos, en forma de saco, pues vamos a tener las células que posteriormente van a conformar lo que es el trofoblasto, ¿de acuerdo? Que es la estructura, digamos, de invasión a nivel del endometrio y de las diferentes capas pues, del útero, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿verdad? Y como les adelantaba, pues ya al final de la primera semana va a estar listo, digamos, para empezar el proceso de invasión, el blastocisto. ¿Okay? Estos son cortes de microscópicos, bueno, son imágenes a la microscopía de luz, de acuerdo, de los diferentes estadios del cigoto, ¿sí? Desde el estadio de células, ¿sí? Hasta que se produce la mórula. Realmente vamos a tener que, en principio, ¿verdad? Y antes de que se forme el blastocisto, hay una etapa intermedia, ¿de acuerdo? De compactación, ¿sí? En el cual digamos que el crecimiento acelerado, ¿verdad? De los diferentes blastómeros dentro de la estructura lipopeptídica del antiguo ovocito, ¿no? De todo lo que conformaba la columna radiada, y la pues va a condicionar, digamos, que se compacte y que forme, digamos, esta estructura como la mórula. ¿Okay? Y nuevamente un corte microscópico, ya donde podemos ver el embrioblasto y el trofoblasto, y en medio la cavidad del blastocele bien formada. ¿Okay? Ahora, lo que es el fenómeno de invasión, al final de la primera semana, va a estar condicionado, digamos, en 4 etapas. La primera, y es importante esto, ¿verdad? Es que cerca del 6º día de gestación, vamos a tener que ya el tamaño y la cantidad de células a lo interno de los remanentes del ovocito, ¿verdad? De lo que es la zona pelúcida, la columna radial, es muy grande. Y entonces, por un efecto mecánico, básicamente, se da una ruptura de estas estructuras remanentes, ¿verdad? Y, perdón. Y se presenta el fenómeno de eclosión, que digamos sería esa salida del blastocisto. Posteriormente, cuando se pone en contacto con la superficie del endometrio, pues se va a producir los fenómenos de aposición en principio y de adhesión. Adhesión es cuando hay activación de ciertas proteínas, ¿verdad? De fusión, como son caderinas e integrinas, que van a facilitar, digamos, ese proceso de no solo de contacto, sino de invasión por parte del trofoblasto. Propiamente ya al principio de la segunda semana, ¿verdad? Vamos a tener pues la liberación de una serie de enzimas proteolíticas y metaloproteinasas de la matriz, así como de factores de crecimiento angiogénicos y endoteliales por parte del trofoblasto, que va a facilitar el proceso de invasión. Ahora, la segunda semana del desarrollo va a estar, o la pauta, digamos, la va a gestar la formación del embrión bilaminar, ¿saben? Que sería, digamos, una segunda etapa en el proceso de desarrollo embrionario en que vamos a tener, pues, un proceso de diferenciación, digamos, en 2 capas especializadas de lo que es el embrión. Bueno. Ok, entonces, vamos a tener que poco a poco y conforme avanza, digamos, la invasión trofoblástica, se va profundizando todas las estructuras del antiguo blastocisto, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a tener una diferenciación de 2 capas, donde tenemos una capa más interna, digamos, en cuanto a estados a la cara del endometrio, y está formada por células cuboideas que la vamos a denominar el epiblasto. Y inmediatamente, digamos, de forma externa a esta, en cuanto a su posición con su relación con la cavidad uterina, vamos a tener una capa de células, digamos, un poco más aplanadas o achatadas, ¿verdad? Que van a ser el hipoblasto, ¿de acuerdo? Entonces van a ser, digamos, como estas 2 capas primordiales. Poco a poco, el mismo crecimiento del
epiblasto, ¿de acuerdo? Va a generar, digamos, por procesos similares a los que condicionaron la formación del blastocele, que el acúmulo de líquido en los espacios intercelulares generan la formación de la cavidad amniótica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener el principio, digamos, o la formación de esta estructura a nivel del embrión bilaminar. Ok, dentro del mismo trofoblasto va a empezar a darse por el crecimiento acelerado, que de hecho es bastante más marcado en principio, ¿verdad? El crecimiento del trofoblasto respecto al del embrioblasto. Vamos a tener la formación de dos tipos, digamos, de trofoblasto, ¿verdad? Donde vamos a tener una capa bien delimitada celular, ¿de acuerdo? Que vamos a denominar el citotrofoblasto, y una capa que, si bien es cierto, tiene una densidad celular baja, ¿de acuerdo? Va a estar más formada por proteínas de matriz, metaloproteinasas y enzimas proteolíticas, además de, obviamente, digamos, los remanentes de los diferentes tejidos maternos, ¿verdad? Donde se van modificando, digamos, y donde van abriendo espacio para la implantación del embrión, que va a ser el sincitio trofoblasto, ¿de acuerdo? Esto más o menos vamos a empezar a apreciarlo cerca del día 8 o 9, como hablábamos en las láminas anteriores de lo que es el proceso de gestación. Ok, vamos a ver. Bueno, ya tenemos lo de la diferenciación en dos láminas. Bien. Para el noveno día, ya vamos a tener que el blastocisto está implantado, digamos, en una profundidad todavía mayor a nivel del endometrio. Y vamos a tener que el defecto, digamos, o la cicatriz, por decirlo así, que se veía a nivel de la capa del endometrio, a nivel del útero materno, va a cerrarse, va a perder, digamos, el defecto de continuidad gracias a un coágulo de fibrina, ¿de acuerdo? Que se ha expresado más por células del endometrio materno, y va a estar ya prácticamente que del todo implantado, ¿de acuerdo? Y rodeado prácticamente un 100% también por capas de el citotrofoblasto, y más marcadamente, digamos, hacia el nivel interno del sincitio trofoblasto, todo lo que es el embrión incipiente, ¿sí? O el embrión bilaminar. ¿Sí? Ya tenemos para el noveno día más conformada, ¿verdad? Obviamente la cavidad amniótica con una capa únicamente de una célula, de células cilíndricas, ¿de acuerdo? Y nuevamente, pues, lo que es el hipoblasto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que, digamos, el remanente de lo que antes conocíamos, ¿verdad? Como el blastocele, a partir de ahora, digamos, son sus vestigios van a formar lo que se denomina como la cavidad exocelómica, ¿verdad? Que va a ser el saco vitelino inicial, ¿de acuerdo? O el primer saco vitelino que se presenta. La invasión trofoblástica tan crónica y al ser más agresiva a nivel del sincitio trofoblasto, va a generar también la formación de diferentes cavidades líquidas, ¿de acuerdo? En lo que se conoce como las lagunas trofoblásticas. Ok, ¿qué más importante aquí? Creo que no se me pasa así como mayor cosa de esta lámina. Esta lámina más o menos nos ubica en el día 11 y 12 del desarrollo embrionario. Vamos a empezar a ver diferentes fenómenos acá. Vamos a tener que, pues ciertamente se da un decremento en el crecimiento del embrioblasto, digamos, en relación con las células y las estructuras del trofoblasto. Y esto pues tiene importancia evolutiva en cuanto al final de cuentas la invasión trofoblástica es la que va a condicionar ya ulteriormente pues la adquisición de nutrientes a nivel de lo que es pues las estructuras digamos del endometrio y del útero. Va a empezar a producirse la ruptura y la invasión a nivel vascular, que esto pues ciertamente no es un proceso meramente mecánico, sino que también está orquestado por factores de crecimiento angiogénicos y endoteliales, de lo que son los
los sinusoides maternos, ¿de acuerdo? Las arteriolas sinusoidales. Se van a empezar a romper y a generar espacios rellenos de sangre dentro de la misma estructura del sin sitio, que va a generar lo que se conoce como las lagunas vasculares a nivel de la capa, digamos, invasora. Vamos a empezar a tener la formación de una capa intermedia de células, perdón, vamos a tener la formación de una capa de células intermedias que va a generar la formación del mesodermo, ¿de acuerdo? Lo del mesodermo esplácnico extraembrionario, ¿saben? Que este no es el mesodermo de, digamos, de la formación del embrión trilaminar, ¿saben? Sino que el mesodermo extraembrionario pues va a ser conformado más por una capa de colágeno, ¿de acuerdo? Y de proteínas de la matriz, ¿sí? Que va a generar, digamos, en principio el adosamiento o el contacto del embrioblasto con las estructuras del trofoblasto. Sin embargo, vamos a ir viendo como poco a poco y ya hacia el final de la segunda semana de vida, pues se va a ir produciendo nuevamente por un crecimiento acelerado de la estructura embrionaria en general, pues la formación de cavidades dentro del mismo mesodermo extraembrionario, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a tener la diferenciación de la membrana exocelómica, ¿de acuerdo? Que es esta que está rodeando, pues, como les digo, la cavidad exocelómica, y se va a ir degenerando al punto de que, como vamos a ir viendo en el avance, digamos, del desarrollo, pues va a quedar únicamente de este mesodermo extraembrionario un pedículo de fijación, que va a ser el que va a mantener, digamos, adosado, no solo mecánicamente, sino en cuanto al aporte metabólico nutricional, el embrión bilaminar con las estructuras maternas. Ok. Vamos a ver. Ay, me dejó en dos. Bueno, seguimos avanzando, más o menos ya hacia el final de la segunda semana de vida. ¿Sí? Ya tenemos bien diferenciado el embrión bilaminar y vemos cómo la cavidad amniótica empieza a crecer un poco más. ¿De acuerdo? Igual mantiene, pues, el embrión bilaminar una estructura de una sola capa de células, ¿verdad? En cada, tanto del hipoblasto como del epiblasto. Y a la vez se va dando la diferenciación en la cavidad amniótica de una serie de células un poquitito más redondeadas, ¿verdad? O achatadas, pero igual derivadas del epiblasto, que están rodeando, digamos, el interior de la cavidad amniótica. Igualmente, ¿verdad? Como les decía, ese crecimiento, ¿verdad? De las cavidades líquidas en lo que es el mesodermo extraembrionario va a generar, pues, que se degrade rápidamente y que crezca, digamos, una estructura quística ya como tal, que vamos a denominarla la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. ¿Está bien? Resulta ser que el saco vitelino también va a empezar a sufrir cambios, ¿de acuerdo? Y dentro de esto vamos a tener la migración de un cúmulo de células de lo que es el hipoblasto hacia la región lateral, ¿verdad? Y que va a empezar a cubrir este saco vitelino, ¿de acuerdo? Para formar una diferenciación que diría el saco vitelino secundario en un tercer punto, digamos, de formación del embrión, ¿de acuerdo? Esa sería la formación del saco vitelino secundario. ¿Y qué más me falta por acá? Y como les decía, ¿verdad? El crecimiento, ¿verdad? De estas estructuras y de estas cavidades, ¿verdad? A nivel externo, propiamente a lo que es el embrión bilaminar, va a condicionar que quede prácticamente adosado únicamente, ¿verdad? De un tronco, también, que sería el pedículo de fijación, que está formado por remanentes del mesodermo extraembrionario. Bueno, poco a poco, ¿verdad? Se va a empezar a dar, y ya conforme se establece el avance de las lagunas trofoblásticas, ¿de acuerdo? De las lagunas vasculares, la invasión también a nivel vascular, ¿de acuerdo? A nivel del pedículo, que va a ser lo que ulteriormente condiciona pues la formación del cordón umbilical, ya cuando, digamos, en etapas
más avanzadas del desarrollo. Esto prácticamente ya se empieza a orquestar a nivel de la tercera semana de gestación. Este es un resumencillo, ¿de acuerdo? Más o menos con los eventos de la segunda semana de gestación, ¿bien? Donde el embrioblasto se va a diferenciar en dos etapas, ¿verdad? Epiblasto e hipoblasto. El epiblasto empieza en el crecimiento celular, la formación de una cavidad quística, ¿verdad? Que va a ser el saco uterino, perdón, la cavidad amniótica, ¿de acuerdo? Y las células del hipoblasto en su crecimiento, digamos, hacia nivel lateral o externo, pues van a generar la formación del saco uterino primario y secundario, ¿de acuerdo? Ok. La tercera semana del desarrollo es la que va a estar, o el que va a marcar la pauta, ¿verdad? Excelente, que conocemos como el embrión trilaminar. Entonces resulta ser de que cuando empezamos a ver el avance, digamos, del crecimiento, no solo en volumen, ¿verdad? De la estructura embriónica en general, sino también una multiplicación mitótica, se va a producir este evento, digamos, de formación del ente trilaminar que lo vamos a conocer como el proceso de la gastrulación. Resulta ser de que si nosotros tuviéramos, digamos, un corte del disco bilaminar como tal y lo viéramos y en la cara, digamos, que contacta más hacia el endometrio materno, vamos a tener que el futuro, digamos, polo caudal del embrión, ¿sí? Va a estar condicionando, va a estar formando una estructura redondeada que se conoce como una membrana orofaringea. Y a nivel del polo más caudal, se va a empezar a formar una estructura, digamos, en forma de hendidura, que se conoce como la línea primitiva, ¿de acuerdo? La línea primitiva posteriormente va a estar relacionada con una estructura también redondeada en su sentido, digamos, más hacia el centro del disco bilaminar, que se conoce como el nodo, ¿está bien? Y tanto el nodo como la línea primitiva van a ser, digamos, importantes, como vamos a ver más tarde, para la migración, digamos, de las diferentes células y la formación del embrión de 3 capas. Ok. Digamos, el inicio de la gastrulación es mal definido, ¿verdad? Se empieza entre el día 15 y 16. Y lo que va a darse es un proceso mediante el cual, a través de el nodo y de la línea primitiva, ¿verdad? Esto, digamos que tendríamos un corte, bueno, ahí no sé ni cómo llamarlo, digamos que un corte axial, ¿verdad? Del disco bilaminar, ¿de acuerdo? Donde vamos a empezar a tener que diferentes factores de crecimiento, principalmente, digamos, dentro de lo que menciona la literatura, el factor de transformante de crecimiento fibroblástico, perdón, de tipo 8, que secretan de una forma diferenciada las mismas células del nodo y de la línea primitiva, empieza a generar que grupos celulares del epiblasto empiecen a migrar hacia inferior y a través de la línea media hacia capas, a formar, digamos, una capa inferior, ¿de acuerdo? Que en principio se va a meter, por decirlo de algún modo, entre el hipoblasto y el epiblasto, ¿de acuerdo? Y esto primitivamente, digamos, corresponde a los cúmulos celulares que eventualmente van a formar el mesodermo, ¿de acuerdo? No vamos a adelantarnos, digamos, a esa denominación, pero para que lo entendamos de esa forma, va a empezar a migrar desde el epiblasto. Resulta ser que poco el mismo crecimiento exagerado, de acuerdo, y rápido de las células que están migrando a través de el surco primitivo o la línea primitiva, va a empezar a desplazar y a generar procesos, a condicionar procesos apoptóticos a nivel del hipoblasto hasta prácticamente sustituirlo del todo. Entonces se va a empezar a formar ya una estructura de 3 capas, ¿verdad? Donde vamos a tener una capa, digamos, más hacia la cavidad uterina, ¿de acuerdo? Que la vamos a conocer como el endodermo, una capa intermedia, que sería el mesodermo, y los remanentes del epiblasto van a estar formando el ectodermo del embrión, ¿de acuerdo? Entonces,
Mensaje aquí importante, ¿verdad? Recordar cómo del epiblasto derivan las 3 capas embrionarias finales, digamos, y primitivas del embrión trilaminar. Y también recordar, ¿verdad?, el papel o la participación del factor de crecimiento fibroblástico 8 en este proceso. Bueno, ok. Otra cosa importante acá es que diferentes estructuras, digamos, si empezamos ya a ubicarnos, ¿verdad?, en los polos, tanto rostral como caudal del embrión, y en las estructuras, y la diferenciación, digamos, de estas estructuras hacia de medial a lateral, va a condicionar la expresión de diferentes factores transcripcionales y de crecimiento que van a favorecer, digamos, la diferenciación y la formación de ciertas estructuras que vamos a ir mencionando. Dentro de eso vale la pena recordar que las estructuras más de la línea media que miran a través del nodo primitivo van a participar en la formación de la notocorda a nivel del mesodermo, ¿de acuerdo? Más lateral a eso vamos a tener las células que conformarán el mesodermo paraxial y lateral, y posteriormente también, o de forma más lateral, pues las células que conforman el mesodermo extraembrionario. Ok. Vamos a tener aquí que poco a poco se va a empezar a formar, o se va a empezar a diferenciar dentro del mismo mesodermo, perdón, y a través de una estructura conocida como el conducto neuroentérico, vamos a tener la migración y la diferenciación de este grupo de células que está representada en negro, digamos, en este esquema, que se va a empezar a diferenciar de forma tubular para completar alrededor del día 15 o 16 lo que es la estructura de la notocorda. Recuerdo que es un componente, digamos, del cual a nivel final, ¿verdad?, del desarrollo embrionario, lo que va a quedar es el núcleo pulposo de las vértebras como único remanente, digamos, rescatable, y que en principio está en contacto, es, digamos, tan rápido su crecimiento que incluso está en contacto con ciertas células del endodermo, pero que la misma evolución del endodermo va a condicionar que se quede, digamos, como una estructura tubular metido entre las dos capas del ectodermo y el endodermo. Entonces, vamos a tener que la notocorda, digamos, es de particular importancia para nosotros en cuanto es un centro señalizador que no solo condiciona, digamos, el despertar de la proliferación de las células del futuro tubo neural, sino que también a través sobre todo de ciertos factores de transcripción como el Sonic Hedgehog va a producir la diferenciación ventrodorsal de las diferentes estructuras motoras y sensitivas del sistema nervioso central. Ok. Esto le hemos hablado. Esto más o menos era lo que mencionábamos en un esquema similar un par de láminas atrás. Ok. Y esto es como para no perder, digamos, la vista general del embrión, su proceso de implantación, ¿verdad? Vamos a tener que, para ya el día 21, ¿de acuerdo? O al final de la tercera semana de gestación, ya toda, digamos, la capa del trofoblasto, tanto el sitio como el sin sitio trofoblasto, está embebida dentro del útero materno, ¿de acuerdo? Ya tenemos un pedículo de fijación en que está formando más un cordón umbilical primitivo, ¿de acuerdo? Tenemos la formación del saco uterino ya secundario o definitivo también, y de la cavidad amniótica como tal, el disco trilaminar, digamos, en el centro de todas las estructuras, la cavidad coriónica, ¿de acuerdo? Y todas las estructuras, digamos, de invasión de la decidua. Eso básicamente son como los fenómenos que condicionan la gastrulación y la formación de las 3 capas del embrión trilaminar. De aquí para arriba vamos a tomar en cuenta que de importancia, digamos, para nosotros, lo más
la capa embrionaria del embrión trilaminar, que es más relevante en cuanto a neurociencia, va a ser la capa del ectodermo, ¿de acuerdo? Que junto con las estructuras cutáneas, ¿verdad? Pues van a ser derivados de esta capa embrionaria como tal. Vamos a empezar diciendo que al inicio de la tercera semana de desarrollo se empieza a ver ya una diferenciación cráneo-caudal, en el sentido de que el disco trilaminar, ¿verdad? Va a empezar a tener un mayor crecimiento y una evolución más rápida en lo que es el extremo o el polo cefálico. Y vamos a tener ya completamente desarrollada la notocorda, ¿verdad? Y el mesodermo de la línea media, ¿verdad? Que va a ser el que va a condicionar, ¿verdad? Que el ectodermo se engruese, ¿verdad? Y empiece a constituir lo que es la capa neural. Y vamos a tener que estas células, digamos, en principio, ¿de acuerdo? Las que van a engrosarse y empezar con un crecimiento más rápido, se van a denominar la placa neural, ¿de acuerdo? Que posteriormente se van a empezar a levantar, digamos, o a formar procesos prominentes, varias células de espesor a nivel, digamos, hacia la cavidad amniótica, y esto es lo que va a formar posteriormente, pues, las crestas neurales, ¿de acuerdo? La hendidura neural, y posteriormente, cuando ya se forme, digamos, la estructura tubular, el tubo neural. Todo esto está orquestado, ¿verdad? Por una serie de factores transcripcionales, ¿verdad? Que dentro de eso están, de las más importantes son la superfamilia del factor de crecimiento de los fibroblastos, que en las estructuras más ventrales va a condicionar que se inhiba la actividad del BMP4, ¿de acuerdo? Y hay otros factores ahí como el WNT7, que son más de expresión y de manifestación de las estructuras basales. Y a la vez vamos a tener que la expresión de moléculas como la cordina y la noguina, ¿de acuerdo? Hacen que la diferenciación, digamos, o la activación de la notocorda sea más marcada, ¿de acuerdo? Y que hacia lateral se empiecen a formar las estructuras del mesodermo, de las cuales van a derivar las somitas y las estructuras musculares. Obviamente, ¿verdad? Vamos a tener otros, como les decía, la expresión de otros factores de transcripción de la familia del factor de crecimiento fibroelástico y el WNT como condicionantes, digamos, más diferenciados en las estructuras caudales del tubo neural. Ok, vamos a empezar a hablar propiamente del proceso de la neurulación, ¿de acuerdo? Que va a ser como el último punto de la clase, de esta clase introductoria. Vamos a tener que el crecimiento, ¿verdad? Orquestado por toda esta serie de factores de crecimiento, ¿verdad? Y que son, pues en principio, al menos los de diferenciación ventral derivados de la notocorda, va a darse, digamos, a lo largo de todo el eje longitudinal ya diferenciado del embrión trilaminar. Sin embargo, va a tener un proceso más acelerado y más de mayor volumen hacia lo que es el polo caudal del embrión. Vamos a tener que el crecimiento a nivel lateral y hacia superior, poco a poco va a empezar a generar, digamos, un proceso de cierre del tubo, del surco, perdón, y de las crestas neurales, ¿verdad? Hacia la línea media, que, pues como podemos ver, ¿verdad? Se va a empezar a principios de la cuarta semana, finales de la tercera, principios de la cuarta semana de gestación, hasta que poco a poco se va a ir dando, digamos, y ya en el estado de formación de las somitas del embrión, ya en el periodo organogenético, pues un cierre en principio del polo o de la región más rostral, ¿verdad? Más anterior, que sería el neuroporo anterior, que se va a cerrar cerca del día 24 o 25 de la gestación en un embrión de 18 somitas, y posteriormente cerca del día 24 o 25 vamos a tener el cierre, cerca del día 28, 29 vamos a tener el cierre
del neuroporo posterior, ¿verdad? Vean acá cómo ya cuando se da, digamos, el periodo, ¿verdad? Del cierre del neuroporo posterior, pues ya tenemos un embrión, ¿verdad? Bien diferenciado, también con ciertas estructuras como los primordios ópticos, como las placas ópticas también. Además de, después del día 24, también las estructuras cardíacas. Y en un periodo ya donde pues, vamos a tener la diferenciación propiamente de los arcos faríngos. Y, ok, bueno, lo decía de los neuroporos. Y de, pues, obviamente, ¿verdad? A menos de que se presenten, pues, defectos en el cierre del tubo neural, pues la idea, ¿verdad? O el desarrollo esperable, ¿verdad? Sería que ya para el final del cuarto mes, ¿verdad? Perdón, para el final de la cuarta semana, ¿verdad? Vamos a tener ya la formación de una estructura tubular completa. Y posterior a esto se van a empezar a diferenciar las diferentes vesículas primitivas, que ya corresponde a lo que vamos a revisar la siguiente semana. Bueno, entonces básicamente era como unas cuantas generalidades que les traía en ese sentido. Ok, muy bien. Entonces, si quieren, por la cuestión del tiempo, seguimos con la de Laura.